Una nueva edición de La Repregunta, el especial, con 2 entrevistas a 2 especialistas, cada uno en su campo, para llevar argumentos fundados a la conversación de Mesita Ratón al aire libre en estas tardes y en estas noches lindas que empiezan en la Argentina. Por un lado, Perú nos sorprendió con una crisis institucional gravísima que terminó con fuerte represión, muertos en las plazas de Lima. Está hoy en La Repregunta el especial, el sociólogo y doctor en ciencia política por la Universidad de Notre Dame, el politólogo peruano Carlos Meléndez. Carlos es un especialista en cuestiones de partidos políticos, autor de El mal menor, vínculos políticos en el Perú posterior al colapso del sistema de partidos, un libro publicado el año pasado. ¿Qué está pasando en el Perú? 3 presidentes en una semana, del fujimorismo a la actualidad. ¿En qué se parece y en qué se diferencia al proceso de la crisis de representación en Chile, que estuvimos también viendo a lo largo de este año y el año pasado? Eso por un lado. Y por el otro, la ironía como recurso en la conversación pública en un mundo dominado por las redes sociales, por ejemplo, Twitter. Está hoy en La Repregunta el doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, el Santiago Gerchunov, un argentino que vive en España, en Madrid, desde el año 97 y analiza con muchísima agudeza este nuevo tono de la conversación pública. Vamos a hablar de eso, de la caricatura. ¿Es válida o es una ofensa contra el otro? A partir del caso del profesor de historia decapitado en París, a partir del caso del atentado terrorista contra la revista Charlie Hebdo en enero de 2015. Hoy en La Repregunta, entonces, estos 2 intelectuales. Empezamos entonces con la crisis en el Perú. Carlos Meléndez en La Repregunta, el especial. Muy buenas tardes, Carlos Meléndez. Muchísimas gracias por estar hoy en La Repregunta, el especial. Gracias a ustedes. Bueno, Carlos, tu sede de investigación es Santiago de Chile, la Universidad Diego Portales, pero estás en Lima en un momento clave de la historia política del Perú y como sociólogo y politólogo peruano, bueno, sos el personaje ideal para explicarnos qué está pasando en Perú. 3 presidentes en una semana, de eso fue testigo el mundo en los últimos días. ¿Qué está pasando? Lo que ha sucedido es un inesperado estallido social. Es un estallido que se basa en la espontaneidad y la indignación cívica de los ciudadanos que repentinamente vuelcan su interés en la política y ponen en duda la estabilidad del sistema de partidos políticos. Ahora, Carlos, lo que suena muy interesante, viéndolo desde afuera del Perú a este proceso, es que el expresidente Martín Vizcarra, que había llegado al poder para sustituir a otro expresidente cuestionario, Pedro Pablo Kuczynski, hace 2 años aproximadamente, ahora es también destituido por también acusaciones de corrupción. La gente salió a la calle en defensa de Martín Vizcarra, en contra de su reemplazo por el presidente del Congreso, en quien no veía legitimidad. ¿Qué fue lo que movilizó inesperadamente a la ciudadanía? Lo que movilizó es una rabia anti-establishment. Es un que se vayan todos, donde ese todos está simplificado en el Congreso de la República por ahora. Es un Congreso, hay que decirlo, recientemente elegido, rarísimo, fue elegido pues un Congreso complementario al que fue disuelto el año pasado. Es un Congreso que tiene 9 fuerzas políticas pequeñas todas, muy debilitadas también, pero que se ha visto que en los últimos meses, en las últimas semanas, llegaron a acuerdos, a ciertas componendas, para precisamente destituir al presidente Vizcarra, atendiendo, según algunas especulaciones, a intereses mafiosos. Algunos de estos parlamentarios obviamente tienen vínculos con negocios ilegales o informales. Pero hay otra característica también de este Congreso, es que muchos son novatos. En el Perú no existe reelección parlamentaria. Entonces confluyó intereses particulares económicos con cierta amateurismo político, una combinación peligrosa que los llevó dentro de la lógica, entre comillas, racional de los congresistas a cometer errores de cálculo graves.
Y estos errores de cálculo graves que precipitan la caída de un presidente en un momento especial de crisis pandémica genera y despierta esta indignación ciudadana. El expresidente Martín Vizcarra tenía un apoyo en términos popular, porque hemos tratado el tema del Perú a lo largo de este año en este programa y algunos analistas coincidían en que había una voluntad de esclarecimiento de hechos de corrupción por parte de la presidencia de Vizcarra. Sin embargo, ahora es acusado de haber aceptado sobornos cuando fue gobernador de uno de los estados en Perú. Es un detalle muy importante lo que acabas de mencionar, porque Martín Vizcarra tenía el apoyo de la opinión pública, sus ratings de aprobación estaban por encima del 50%, pero estaba desprotegido parlamentariamente. En el Parlamento no tenía bancada, no tenía grupo parlamentario. Y este fue otro error de cálculo, en este caso de él, porque en las elecciones parlamentarias de este verano, de enero, él pudo haber presentado una lista parlamentaria y con la popularidad que tenía, pudo haber controlado el Congreso. Pero es algo que él no hizo, es algo que él omitió, pensó que este Congreso no le iba a hacer daño y bueno, lamentablemente para sus intereses el cálculo fue todo lo contrario. Pero ¿qué cosa ha sucedido además? Ha sucedido que a partir de las investigaciones de Lava Jato, se ha iniciado una ola de investigaciones más profundas que exceden y van más allá del caso de las constructoras brasileñas, que fueron mostrados en la prensa, generan suspicacias de obviamente faltas graves que son aprovechados por una trampa constitucional que tenemos en la Carta Magna peruana, de que ameritaría una vacancia por incapacidad moral. Claro. Es una trampa que viene del siglo XIX, porque moral se refiere a problemas mentales, problemas clínicos justificados, pero que en un contexto de lucha anticorrupción, donde se ha politizado la moral de los políticos, se emplea como una justificación para destituir. Interesantísimo esas aclaraciones. A ver, hay varias cuestiones que van surgiendo en estas respuestas que vas dando, Carlos. Por un lado, hablaste de la palabra de una clase política sin partidos que levita sobre, de alguna manera, el territorio de la ciudadanía, ¿no? Sobre las bases populares. Es decir, no habría arraigo de esas conformaciones que se van haciendo entre los políticos en la ciudadanía. ¿Esto es una diferencia con la época del fujimorismo, por ejemplo, y de la sucesión de gobiernos hasta la llegada de PPK? Fujimori aprovechó el acceso al Estado para construir vínculos con la gente a través de programas sociales, a través de clientelismo. El clientelismo, los programas sociales, la política de territorio era una forma que utilizaba Fujimori para tener enraizamiento con la sociedad. Después del año 2000, cuando Fujimori deja el Estado, el fujimorismo vive políticamente de ese recuerdo. Es un partido político que vive de la imagen y de la memoria del clientelismo que hizo el Fujimori. Pero desde el año 2000 en adelante, los demás partidos políticos que han aparecido o que vienen de periodos anteriores no han sabido cómo conectar con la sociedad. ¿Por qué? Y acá hay un elemento importante. El Perú es una sociedad principalmente informal, es decir, el 70% de la población, de la fuerza laboral pertenece al sector informal. Entonces, es muy difícil articular a la sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil son débiles. Los sindicatos son muy débiles. Las organizaciones territoriales también son frágiles. Entonces, no hay el entramado social, no hay los lazos sociales para que los partidos puedan conectar con la gente. Entonces, ¿qué sucede? Se busca conexiones mediáticas. Y en estas conexiones mediáticas, los discursos de carácter populista son los que terminan sintonizando efímeramente y coyunturalmente. Por eso es que Vizcarra es popular, porque Vizcarra confronta con un discurso maniqueo, en el cual el Congreso es el rival y él representa a el pueblo. Entonces, los partidos políticos del Congreso, estos pequeños partidos 9, 10 que se han sido electos hace unos meses, intentan hacer lo mismo porque no tienen capacidad de llegar a el terreno, sino vincularse de manera populista con la ciudadanía. Carlos, el
presidente interino que acaba de ser designado, corregime si me equivoco, pertenece al Partido Moderado, que fue el único que se resistió en el Congreso a la destitución de Vizcarra. Exactamente. Y se llama Francisco Sagasti, es el presidente interino. Él pertenece a un partido político nuevo de reciente formación que se llama Partido Morado, que se hace llamar... Morado, dije moderado yo, morado, sí. Es morado porque en teoría mezcla lo rojo y lo azul y es una suerte de centro radical, ¿no? Es lo que buscan representar. Efectivamente, el mérito de este partido, y hay que decirlo, fue que el partido más consistente en votaciones y es el partido de mayor cohesionado, es una bancada bastante pequeña, que en términos de votación se está centrado en lo que se llama Lima moderna, la zona de mayor nivel socioeconómico dentro de la propia capital. Miraflores, estos barrios, Barrancos, estos barrios que uno visita tan lindos. Exactamente, los barrios turísticos de Lima, básicamente, que son muy importantes en términos de número de población, de tamaño de la población, ¿no? Entonces, ese es el elector simpatizante de este partido político, que tiene a Julio Guzmán. Julio Guzmán es el líder fundador de esta agrupación política, que es uno de los candidatos presidenciales. Hay que decir que estamos ya entrando a la campaña electoral. Y que abril del año que viene son las elecciones, entonces, ¿no? El 11 de abril, exactamente. Y esta coyuntura les presenta un dilema a este Partido Morado. Es decir, tienen que dirigir el gobierno de transición, un gobierno que requiere precisamente estar a la altura moral de las circunstancias. Claro. Y eso implicaría que no apoya al candidato que sería el candidato de gobierno ahora, ¿no? Claro. Que es Julio Guzmán. Y por otro lado, Julio Guzmán ha luchado los últimos años por este momento. La coyuntura y la hipótesis que él manejaba de que había una ciudadanía cívica indignada le ha dado la razón, la realidad. Podría aprovechar estas circunstancias, pero tiene a su colega y quien iba a ser su candidato a la vicepresidencia ahora en el poder. Claro, no puede polarizar, ¿no? Esa táctica de la polarización que es tan fructífera para los sectores políticos en distintos países de América Latina y del mundo, en este caso, como pertenece al mismo partido, no podría ejercerla. Exactamente, y además sus rivales políticos podrían decir que el Partido Morado está aprovechando el acceso de los recursos del Estado para favorecer la candidatura de Julio Guzmán. Entonces el escenario pinta una expectativa para la izquierda. Carlos, me parece interesante como investigador peruano que trabaja en una universidad chilena. El proceso chileno también fue sorpresivo en términos de la irrupción de esta crisis social evidenciada el año pasado a partir de la adolescencia saltando los molinetes del subte a la crisis de Lima y de Perú, que vos bien señalás, sorprendió por la salida de la calle de la ciudadanía y muy particularmente también de adolescentes y jóvenes. ¿Por qué esas generaciones se están movilizando y llama tanto la atención? En el caso chileno hubo una ola de protestas previas que más o menos generaron el camino al estallido de octubre del año pasado. En el caso peruano fue el estallido más abrupto porque no registramos movilizaciones previas. Claro. Pero en ambos casos, como tú muy bien mencionas, el protagonista ha sido la juventud. Acá hay un cambio generacional definitivamente. Y es un cambio generacional porque no están socializados políticamente en los cánones de los partidos políticos antiguos, los partidos políticos de trabajo y de trabajo político físico cara a cara. Claro. El uso de las redes sociales, el uso de las tecnologías, viene además de la mano con diferentes repertorios de protesta, donde la indignación política, pero despartidarizada, se vuelve el centro de la agitación social. O sea, las redes de TikTok, las redes de Instagram, por no decir ya ni siquiera Twitter y Facebook, que a estas alturas... Es antiguo ya, claro. Estamos los grandes ahí.
Exactamente, exactamente. Han sido los canales de expresión y de convocatoria espontánea, ¿no? Y en ese sentido, el uso de repertorios similares de protesta de Chile y Perú es un dato interesante para anotar, Es ¿no? muy interesante. Recordemos que hubo dos muertes en la represión del fin de semana antes de la renuncia del presidente del Congreso de Merino, ¿no? De Merino, dos muertos, dos jóvenes de 24 25 años universitarios desaparecidos, hay distintas versiones, entre 40 y 60, más de 60 desaparecidos, jóvenes reclamando, adolescentes reclamando, lanzando convocatorias por las redes, como bien describís, Carlos. ¿Puede haber alguna explicación también con una mejora de la calidad educativa en Perú que se constató en los últimos años, por lo menos la información que surge de las pruebas PISA, y una mayor calidad de ciudadanía en esos jóvenes mejor educados? Sí, los protagonistas han sido jóvenes con un nivel de educación por encima del promedio, digamos. Uh-huh. Y hay un tema importante que es otra vez otro elemento en común entre ambos países, ¿no? El tema de la reforma universitaria y la reforma educativa en general está como contexto en medio de estas protestas, Uh-huh. ¿no? O sea, los jóvenes son sensibles al tipo y a la dirección que están tomando estas reformas políticas, reformas de políticas públicas que se hacen. Uh-huh. Lo que sucede es que en Chile, y ambas tienen que ver con la calidad de la educación, pero de un modo distinto, en Chile la reivindicación universitaria es por gratuidad, ¿no? Es por acceso a una educación universitaria gratuita, que fue el leitmotiv del movimiento estudiantil de los últimos años. En el caso peruano no es la gratuidad de la universidad, sino la calidad universitaria. Hay muchas universidades garage, que le decimos. Claro. Y precisamente muchas de estas universidades tienen vínculos con los parlamentarios que están en el Congreso. Entonces, y obviamente algo que puede despertar esta indignación de un joven universitario es precisamente la calidad de la educación que recibe. Claro. Carlos, escribiste un artículo muy interesante en The Conversation que analizaba todo este proceso que se está dando en Perú, y además tenés trabajos de investigación donde hablas de la bifurcación de la derecha, de una derecha conservadora a una derecha tecnocrática. La élite política peruana, en este caso, sigue siendo de derecha con distintas vertientes, o hay también una élite política de izquierdas progresista, liberal progresista? Yo creo que ahora hay una confrontación entre dos grupos políticos, dos grupos ideológicos, perdón, en las élites, ¿no? Hay una derecha, obviamente, una derecha que quiere resguardar el modelo económico, quiere defender las políticas de mercado que se aplicaron acá hace 30 años, tiene matices en la forma de cómo quieren defender ese modelo. Algunos son más recalcitrantes que otros quieren ceder, otros no quieren ceder para nada. Pero también tienes al frente a una élite una élite más progresista, una élite más liberal, que además se ha dado cuenta que el modelo requiere transformaciones significativas. Entonces, en 2016 ganaron los candidatos presidenciales que quedaron primeros y segundos, representaban solamente este bloque, solamente al bloque de la derecha que quería defender el modelo. PPK, estás hablando de PPK en ese caso. Pero Pablo Kuczynski y de Keiko Fujimori, que fueron los dos candidatos presidenciales que obtuvieron el primero y el segundo puesto. Pero esa derecha no pudo ponerse de acuerdo por ambiciones personales de cada uno de los dirigentes. Entonces, y eso explosionó. Sí. Y por lo tanto, surge entonces la oportunidad política para esta otra élite, más progresista, más liberal, pero que está proponiendo ya no solamente cambios económicos, sino una nueva agenda que tiene que ver con derechos de minorías, con el derechos
ambientales, el tema del matrimonio igualitario se empieza a poner en agenda, el tema de la conservación del medio ambiente también, y ahí entra también los temas de reforma anticorrupción de la política. ¿Presidente interino lo ubicarías en el sector progresista o en el sector de derecha? Progresista, por ejemplo. Por ejemplo, Sagasti fue un impulsor de una Agenda Perú, una suerte de plataforma de reformas, de un ideario que sirvió para un sector del progresismo durante los últimos 20 años. O sea, no encuentran una plataforma en partidos políticos, pero sí encuentran plataformas en ONGs, en asociaciones civiles, en ese tipo de forma social. Carlos, un análisis que se instala mucho desde afuera, en una mirada muy panorámica, es que con todo lo peligrosísimo que tuvo para el Perú la presidencia de Fujimori, su gestión económica puso a Perú en una senda de estabilidad macroeconómica y de crecimiento económico, aunque con desigualdades. ¿El problema fueron las desigualdades más allá del orden macroeconómico? El problema fue, además, creo yo, la debilidad institucional política. O sea, tú no puedes tener... Se apeló mucho al piloto automático, que es la forma coloquial como los políticos y los empresarios llamaban. Es decir, ellos decían, la economía va muy bien y la política puede ir por una cuerda separada. No importa lo que pase con la política, que la economía va a ir muy, muy bien. Ese fue, creo que, el grave error, no solamente del fujimorismo, el error de la élite peruana en general, ¿no? Entonces se descuidaron la institucionalidad política. Tenemos un Congreso unicameral pequeño de 130 para una población de más de 30 millones, o sea, los distritos electorales son distritos que vienen desde el siglo XIX, o sea, se descuidaron muchas cuestiones de ingeniería política, de ingeniería constitucional, que hoy termina demostrando que fue un grave error descuidarlos. Carlos, y la última cuestión, vos hablás también de derechas, bifurcaciones de la derecha, ahora también de una élite más progresista, y también hablás de buenos y malos, una especie de dicotomía moral entre los partidos políticos. Más allá de esa ascripción de buenos y malos, ¿hay una línea transversal a las distintas vertientes de la clase política que cree en él lo que se llama en la Argentina el clima de negocios? No importa cuán progresistas, cuán de derecha son o cuán malos o buenos son percibidos desde afuera. Lo que sucede es que en el Perú también se ha establecido una grieta como hay en Argentina. Solo que esta grieta no es entre el peronismo y el antiperonismo, es una grieta entre conservadores y progresistas. Esa grieta que hay a nivel de las élites, ojo, es una grieta a nivel de las élites, no logra encontrar puntos en común, no logra generar este clima de negocios que puede apaciguar la conflictividad. Pero esta grieta elitista que aparentemente estaba enraizándose en el Perú, hoy tiene un desafío. Hay un nuevo momento político. Este nuevo momento político, esta ciudadanía que ha salido a la calle, ¿va a ponerse del lado progresista de la grieta? ¿O va a quitar esa división y va a formar un nuevo clima político? Eso es lo que queda por resolverse. Si es que va a ahondar más esta grieta ideológica o va a generar un momento de tabula rasa que va a crear un nuevo panorama. Bueno, interesantísimo el proceso que está atravesando Perú, dramático también por el costo de vidas que ha tenido en los últimos días. Pero seremos testigos de lo que sucede de aquí a las elecciones y seguramente te volveremos a consultar. Carlos, muchísimas gracias por este panorama y este análisis. Con mucho gusto, cuando quieran. Muy buenas tardes. Buenas tardes.